El campo español demanda soluciones. ¿Y qué soluciones piden los agricultores? Que no se les expolie y que se deje de subvencionar a aquellos que no tienen que cumplir toda esa ristra de ridiculeces que han impuesto gente que no tiene ni idea del campo. Vamos a hablar de todo ello. Las protestas del campo, de toda la agricultura y la ganadería en tanto España como otros países, tienen toda la razón. Y los burócratas lo que hacen es intentar enfrentar constantemente a partes de la sociedad civil para presentarse ellos como solución de los problemas que los propios burócratas han creado. Claro, aquí lo que ha ocurrido es que la Unión Europea lo que ha hecho ha sido destruir uno de los pilares fundacionales de la propia Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea se creó precisamente como un mercado común para proteger y fortalecer la agricultura y la industria de Europa. Pues bien, han pasado los años y resulta que todo un grupo de aparentemente bien intencionados, pero está el infierno lleno de buenas intenciones, políticos con esta visión woke ridícula sobre el tema medioambiental, ¿qué es lo que han hecho? Destruir la industria y la agricultura. Y claro, ahora enfrentan a los agricultores de distintos países para quitarse ellos de en medio como si ellos no fueran el problema. Cuando Ségolène Royal dice a los agricultores franceses que el problema son los agricultores españoles, lo que está literalmente es apartándose ella del problema que ellos han creado en las instituciones europeas. Unas exigencias medioambientales que no tienen ningún sentido, que esto es lo más importante, que no tienen ningún sentido medioambiental. Además, porque si hay alguien que respeta el medio ambiente, son los propios agricultores. Y los ganaderos, por supuesto, ellos saben lo que hay que hacer precisamente porque viven de ello. Pero vamos a escuchar algunos de los factores que ellos están reclamando. Vamos a ver. Le exigen, por un lado, que se respete la ley de la cadena agroalimentaria, que marca que no se vende por debajo del precio de mercado, pero que ahora mismo aseguran no se está cumpliendo. Piden que se ponga coto a la competencia desleal, con tratados, por ejemplo, como Mercosur, que aseguran condiciones más beneficiosas a otros países que al producto nacional. También solicitan que se reduzca la burocracia, lo que viene siendo el papeleo. Y aquí ponen de ejemplo el cuaderno digital que se exige desde Europa, en el que, para que nos hagamos una idea, tienen que tener registro de cada paso de cada actividad. Pero claro, dicen, es inviable, por ejemplo, para un ganadero en mitad del monte si no tiene internet. Y tres cosas más sobre la reducción del uso de fertilizantes. Aseguran que merma el rendimiento de sus cosechas. Piden que se relajen las medidas medioambientales, porque tener que cumplir con la rotación de cultivos, por ejemplo, los pastos permanentes, la no quema de rastrojos, dicen que les resta competitividad. Y por último, quieren más rentabilidad, y para eso lo que están pidiendo es una bajada de los costes fijos de producción. Estamos hablando de luz, de agua, de gas, de combustible, que no ha parado de subir, y María, dicen que ya no lo pueden cubrir. Esto que comentaban en Telemadrid es que tienen toda la razón. Los agricultores están expoliados a impuestos. Se les han disparado los costes de contratación, se les han disparado los costes energéticos, se les han puesto unos requisitos medioambientales ridículos, como eso de la trazabilidad completamente mal pensada, porque no tiene ningún sentido, como eso del carné digital para seguir si el malvado ganadero está yendo demasiado tiempo en tractor o consume demasiado CO2 o no sé cuánto. Estas son las estupideces que solamente se le pueden ocurrir a un burócrata que piensa que un ganadero o que un agricultor tiene que andar con un iPad calculando cada día cuántos han sido los kilómetros que ha hecho en el tractor ida y vuelta y cuántos kilómetros ha hecho con su actividad y cuánto fuel ha consumido. Es una ridiculez tras otra.
la prohibición del uso de fertilizantes y todas estas mal llamadas necesidades medioambientales que son profundamente dañinas, y ojo, cuando los agricultores hablan de competencia desleal, lo dicen porque todas esas trabas se les ponen a ellos, pero a otros países se les subvenciona sin ponerles ninguna de esas trabas. Ellos no están pidiendo que se le pongan las mismas trabas a los demás. Ellos no están pidiendo, que esta es la clave. ¿Por qué? Porque los burócratas de Bruselas lo que le van a decir a los agricultores es lo siguiente: no se preocupen, nosotros vamos a ponerles las mismas trabas a los de los países que están exportando y a los países que producen en otro lugar. Es una falsedad y además es una estupidez, porque las trabas que se les ponen a los demás lo único que hacen es encarecer el producto aquí, y por lo tanto se generan mayores pérdidas para los productores aquí en nuestros países. La realidad es que no se solucionan los problemas de trabas burocráticas fiscales y mal llamadas medioambientales. Y digo mal llamadas porque mientras tanto lo que está haciendo la Unión Europea es subvencionar la polución y el consumo de mayor CO2 por parte de otros países de fuera. Es decir, que no lo veamos, que no lo veamos. Claro. Entonces, ¿por qué es importante entender todo esto? Uno, es imposible que la Unión Europea vaya a solucionar los problemas del campo poniéndole más trabas a otros países. Lo que tiene que hacer es quitarle trabas innecesarias, injustificadas y dañinas a los agricultores aquí en Europa. Número 2. El problema medioambiental no se soluciona con estas medidas, porque el objetivo que tienen no es reducir el coste medioambiental de la producción agrícola. El objetivo que tienen es el control, la represión y la burocracia, que es lo único que les importa. Número 3. Es profundamente hipócrita presentarse como los que más defienden el medio ambiente mientras está subvencionando a países en los que no se aplican esas medidas y miras hacia otro lado. Y además tiene un objetivo, y aquí es lo más importante de todo. Muchos de vosotros pensaréis, pero vamos a ver, ¿qué interés tiene la Unión Europea y los burócratas de la Unión Europea en estropear la agricultura y en hacer que la agricultura caiga y empeore? Muy sencillo, porque así mantienen y aumentan su control político y además se presentan ellos como la solución cuando se tengan que llegar a acuerdos con otros países para que nos suministren tras destruir nuestro tejido empresarial en agricultura y en ganadería. ¿No lo entendéis? Cuanto más trabas y más problemas se le ponga a la agricultura local, más depende el suministro de nuestros países de los beneplácitos y de los acuerdos a los que llegan los gobiernos y los burócratas de Bruselas. No tiene ningún sentido lo que se le están haciendo a los agricultores. Vuelvo a repetir, porque si hay alguien que defiende el medio ambiente, son los agricultores y son los ganaderos. Vuelvo a repetir, porque si hay alguien que sabe qué es lo que se tiene que hacer para mantener producción de calidad y además que sea consciente con el medio ambiente y respetuosa con el entorno, esos son los agricultores y los ganaderos, no los políticos. Porque estamos en manos de unos activistas que jamás han tocado un tractor ni se han dedicado a la agricultura. Porque estamos en manos de unos activistas que vienen todos de la clase alta y vienen aquí a decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer con un solo objetivo: perpetuarse en el poder. Los agricultores tienen razón, les han expoliado impuestos, les han expoliado a burocracia, les han expoliado a medidas completamente innecesarias y profundamente dañinas. Y repito, que hacen lo contrario a lo que fingen proteger.
porque todas esas medidas que ellos llaman medioambientales destruyen la agricultura aquí y nos hacen más dependiente de la agricultura a miles de kilómetros que tiene que venir, por supuesto, en barcos. Y eso no se soluciona poniéndole impuestos a esa agricultura en nuestras fronteras, porque entonces lo que pasa es que los ciudadanos pagamos mucho más. Es decir, el proteccionismo de la Unión Europea es dañino económicamente y dañino medioambientalmente. Se están cargando uno de los principios fundamentales de la creación del mercado común, que era defender y apoyar la agricultura y defender y apoyar la industria. Los dos se lo han cargado. Y se lo han cargado con un solo objetivo, el objetivo que siempre tiene el intervencionismo, que nunca es el progreso, sino el control. Que no te engañen.